A lo largo de mi carrera profesional, me he encontrado en más de una ocasión con el grave problema de que en una instalación trifásica, bien por avería, accidente o también por negligencia grave, se ha seccionado el neutro. Las consecuencias no son en absoluto inocuas, así que te vamos a explicar qué podría ocurrirte y cómo lo puedes prevenir. Vamos a poner para este ejemplo un edificio de viviendas plurifamiliar con los contadores eléctricos concentrados en un mismo lugar. La forma en la que se alimentan los contadores es poniendo un neutro en común y luego se intentan repartir las cargas de la forma más equitativa posible. En esta simulación, he generado 6 consumos para simplificar un poco. En condiciones reales, tendríamos también un contador para los propios servicios de la escalera, pero creo que el concepto se puede entender de una forma más sencilla de este modo. Por lo que he repartido a 2 suministros por cada fase. En esta simulación vamos a simplificar lo máximo posible tanto los elementos como las ecuaciones físicas que hay detrás de todo lo que vas a ver. El objetivo es que el concepto lo pueda comprender el máximo número de personas para que dispongan de la información necesaria y puedan tomar las pertinentes decisiones por sí mismas. Ya tendríamos representadas las líneas de alimentación a cada vivienda. Tenemos 2 viviendas que van a L1 o R con color negro. 2 viviendas que van a L2 o S con color marrón. Y 2 viviendas que van a L3 o T con color gris. En una utópica situación, podríamos encontrarnos con que si en todas las líneas tenemos el mismo consumo, dispondríamos de un sistema equilibrado. 100 vatios a 230 voltios son 534,8 ohmios y como tenemos 2 viviendas por línea, las 3 líneas están sometidas a exactamente la misma resistencia. Por lo que si tuviéramos un corte en el neutro, no pasaría absolutamente nada. Sin embargo, en la vida real, eso no ocurre así. Cada vivienda tiene unas necesidades de consumo distintas y a su vez no se hace uso de forma simultánea de los electrodomésticos. Vamos a poner un ejemplo. En esta vivienda tendríamos conectadas unas luces por un consumo de 100 vatios. En esta, un aire acondicionado de 900 vatios. En esta, un horno de 3500 vatios. En esta, una nevera de 180 vatios. En esta, tienen puesta una lavadora que consume 1300 vatios y por último, tendríamos esta en la que hay una pantalla LED, que consume 250 vatios. Si conectamos un polímetro en cada una de las viviendas, podremos ver que la tensión es igual en todas ellas. Tenemos también el valor de la intensidad, pero en realidad para este ejemplo no sería demasiado relevante. En todo caso, puedes ver que en todos, marca los 230 voltios. Pero en esta situación, ¿qué ocurriría si se seccionase el neutro? Pues que al no haber equilibrio en la resistencia entre fases, nos encontraríamos con que habrían viviendas a las que les bajaría bastante la tensión. Habrían otras que más o menos se mantendrían igual, con una ligera sobretensión. Y habrían otras que correrían peor suerte y sufrirían una grave sobretensión que les quemará lo que tengan conectado. Sin embargo, no es casualidad que esto suceda de este modo. Si te fijas, las 2 viviendas más afectadas se alimentan de la línea R. Y si observas un poquito más, si sumamos las potencias nominales de las 2 viviendas y comparamos esa cifra con la suma de las otras 2 líneas, podrás ver que justamente la línea que estaba teniendo menor consumo es la que sufre la mayor sobretensión. Y podrías preguntarte que cómo es posible que estemos sufriendo este fenómeno sin neutro. Y la explicación está en que, tal y como te contaba al principio del vídeo, el cable de neutro es común entre todas las líneas y al seccionarlo a la entrada, los puentes de neutro realizan la función de retorno entre fases. Por lo que de forma indirecta, las viviendas reciben tensión bifásica en lugar de monofásica. Pero esto no queda aquí, porque el comportamiento de la instalación cambia en función de las cargas que tengamos activas. Si por ejemplo, desconectamos la alimentación de esta vivienda, se produce una modificación de voltaje en el resto. No demasiado significativa porque recordemos que justo esta vivienda era la que menor carga tenía. Pero vamos, que en las líneas en las que había sobretensión, esta se acentúa. Y en las que había una tensión inferior, baja un poquito más. Si desconectamos el siguiente circuito, volvemos a tener variaciones en el voltaje del resto de las viviendas. Esa nevera, podríamos darla por perdida ya de antes, pero ahora ya se podría decir que no queda ninguna esperanza para ella. 346 voltios es una sobretensión enorme. Sin embargo, el horno y la televisión no estarían recibiendo ni la mitad de la tensión necesaria para funcionar.
Por contra, la lavadora también ha caído en combate, ya que como la línea que acabamos de cortar colgaba de la misma fase. Al no poder sumar las dos potencias, la resistencia sube y con ello, también el voltaje. Veamos entonces qué ocurriría si desconectamos la siguiente vivienda. Espero que estuviera asegurada esa televisión, porque huele a quemado desde aquí. La línea T, al haber perdido la carga del horno, se ha descompensado por completo y ahora la lavadora, al ser el aparato que más consume de todo el sistema, la línea S ha reducido considerablemente su tensión. Pocos cambios vamos a poder ver ya, puesto que todo lo que está conectado ya se nos ha quemado. Pero bueno, ya por hacer la gracia, veamos qué ocurre al desconectar la cuarta vivienda. De las dos líneas que quedan, la lavadora recibe una tensión menor y la televisión está corriendo la misma suerte que corrió la nevera. Y aquí tienes resuelto el misterio del por qué en una comunidad cuando pasa una cosa de estas, hay vecinos a quienes se les quema todo y a otros prácticamente no les pasa nada. El mejor modo de evitar este tipo de cosas siempre es la prevención. Es mucho mejor contratar un servicio de mantenimiento preventivo que nos garantice el buen estado de conductores y aprietes. Y si vives en una comunidad de vecinos en la que los demás no están por la labor, al menos puedes proteger tu casa ante el tipo de avería que hemos tratado en este vídeo mediante un interruptor sobre tensiones permanentes. Han bajado mucho de precio, así que aquí no te recomiendo escatimar. Te recomiendo que si vas a comprar uno, que sea de una primera marca, como es Schneider. Te dejo un modelo para viviendas en la descripción. Es un modelo que también te protege de sobretensiones transitorias. Kenner Burgerterix, un suscriptor del canal, justamente propuso como tema para un futuro vídeo, profundizar en los sobretensiones, así que, suscríbete. Y así seguro que no te lo pierdes. Espero que este vídeo te haya resultado interesante. Déjame en los comentarios tus inquietudes o sobre qué te gustaría que se haga a futuro un nuevo vídeo. En la pestaña Comunidad, también tienes la opción de participar en las encuestas sobre futuros temas. Así que ya sabes, nos vemos en un próximo vídeo. Da